Bueno, muy buenos días a todos. Les damos una cordial bienvenida al live de hoy. Mi nombre es Tatiana Díaz, soy coordinadora de entrenamiento y academia. El tema de hoy es sistema de clasificación en Navisworks. Hoy nos acompaña nuestro experto Juan Colorado. Él es ingeniero civil de profesión, cuenta con una experiencia como consultor BIM para compañías en la industria de la construcción, donde ha apoyado en la implementación de procesos de digitalización orientados a procesos BIM, entendiendo modelos de negocio, aplicación técnica y estrategias de implementación. Asimismo, tiene experiencia en el campo de la construcción, evaluando estudios hidrológicos e hidráulicos para ocupaciones de cauce y de diseño de manuales técnicos. Le recordamos a todos los asistentes tener los micrófonos en modo mute. La sesión de preguntas se realizará al final de la presentación. Por favor, registrar estas preguntas en el chat. Bueno, a continuación vamos a dar paso a Juan Colorado. Juan Colorado, buenos días. Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Vamos entonces a dar inicio con esta sesión, ¿cierto? Digamos que en la sesión anterior hablamos un poquito de los procesos como tal relacionados con los sistemas de clasificación para los proyectos dentro de Revit, ¿cierto? Ahí tocamos varios temas, hubo algunos elementos pues que empezamos directamente a manejar, ¿cierto? Algunos parámetros que les recomendaba yo como tal que empezáramos a utilizar, y digamos que en este caso pues vamos a ver por qué es necesario utilizar estos sistemas de clasificación, ¿cierto? ¿Cuál es su utilidad? Y pues básicamente la importancia dentro del proceso mismo pues de la elaboración del modelo, ¿cierto? Hay muchas preguntas relacionadas de cuándo nosotros debemos empezar a vincular este tipo de información dentro del modelo, y pues eso digamos que se responde a través del plan de ejecución BIM y con sus diferentes apartados pues que requieren dentro de la creación de modelos cierto tipo de información, ¿cierto? Entonces, cuando se requiere esa información, es necesario que nosotros empecemos pues a contemplar que básicamente los elementos que nosotros tengamos del modelo deben estar ya con ciertos componentes pues que sí o sí tienen que estar allí asociados, ¿cierto? Entonces, digamos que en este caso vamos a llevar simplemente este modelito que era el que estábamos viendo pues esa sesión pasada a Navisworks, ¿cierto? Entonces hay muchas formas de hacerlo. Directamente pudiéramos abrir desde Navisworks este archivo, ¿cierto? Lo podemos abrir desde el modelo pues de Revit, y él ya lo que se va a encargar de hacer es directamente de introducir dentro del proyecto el modelo pues con toda la información necesaria, ¿cierto? Digamos que ahí hay un tema pues de configuración de parámetros, de tipos de elementos que los va a traer pues el Navisworks, que nosotros debemos tener en cuenta cuando se va a exportar, ¿cierto? Esas opciones de exportación siempre vienen directamente desde Revit, ¿vale? Así ahorita les voy a mostrar inclusive que nosotros esto lo podemos trabajar desde Navisworks, pero pues en este caso, digamos que necesariamente no tiene que ser pues desde Revit poder introducir estos parámetros, ¿cierto? Eso lo encontramos acá en el Navisworks Settings. Y aquí pues básicamente hay varios elementos que nos indican pues qué es lo que lee Navisworks, cómo lo va a importar, y pues básicamente algunos elementos que hay que tener en cuenta, ¿cierto? Digamos que recuerden que es súper importante que nosotros siempre desde el modelo de Revit sea a partir de donde nosotros estamos determinando esos sistemas de clasificación, ¿cierto? Vamos a ver que en Navisworks pues hay un componente que lo utiliza, pero los otros pues digamos que no son obligatoriamente necesarios, ¿sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es que pues simplemente vamos a abrir este archivo desde Navisworks, ¿cierto? Vamos a abrir el Revit, vamos a darle acá simplemente Open, y él se va a encargar pues de exportar ese archivo, ¿cierto? Y de crear pues el formato NWC. ¿Sí? Digamos que esta es una forma. La otra forma pues que fue la que ya había yo adelantado para precisamente evitar que aquí se tomara muchísimo tiempo el software, pues era simplemente exportarlo directamente desde Revit a NWC, ¿cierto? Para ya luego traerlo pues acá dentro del programa. Vamos a ver una cosita, ¿cierto? Mientras tanto les voy contando. Acá dentro de Revit hay varios elementos que vamos a validar, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros estamos trayendo esta información, le estamos dando unos ciertos parámetros a estos elementos. Yo en este caso estoy trabajando con el Keynote.
el Keynote es un parámetro de tipo, ¿sí? Por lo que pues digamos que yo tengo que entrar al tipo de la familia y aquí me va a aparecer ese parámetro, ¿vale? Entonces hay muchas formas de trabajarlo. En este caso yo lo estoy implementando en algunos muros, pero no lo estoy implementando directamente dentro del parámetro de tipo del muro, ¿sí? Sino que lo estoy implementando dentro del parámetro de tipo del material, ¿vale? Recuerden que pues esto ya nosotros, digamos que si manejamos Revit, sabemos eso cómo funciona, pero básicamente si nosotros accedemos a las propiedades del muro, vamos a ver pues que el material que nosotros le estamos designando al muro, pues tiene unas propiedades, ¿cierto? Y esas propiedades son básicamente del tipo de material. Y aquí yo estoy asociándole un keynote a esos elementos, ¿vale? Entonces, pues esto es lo que me va a traer a mí aquí Navisworks una vez finalice de exportar. Y pues digamos que cualquier elemento que yo vaya a trabajar dentro de Navis es necesario que lo hayamos declarado directamente en Revit, ¿cierto? Si no lo hacemos, pues básicamente nuestro modelo va a estar, pues de una u otra manera, un modelo bruto, ¿cierto? No va a tener mucha información y por lo tanto no nos va a permitir trabajarlo pues de manera adecuada, ¿vale? Entonces en este caso simplemente lo que acabé de hacer fue asociarle a alguno de estos elementos unos parámetros, ¿cierto? Recuerden que el Keynote lo pueden construir o simplemente pueden utilizar el que ya trae directamente Revit. Sí, y básicamente, ¿cómo se dio pues esa asociación de parámetros? Simplemente venimos hasta acá, le damos acá en identidad y pues miren que este no tiene ningún parámetro y se lo empezamos a asociar según pues la clasificación que nosotros estemos viendo. ¿Vale? En este caso, pues digamos que utilicé, porque estamos trabajando con el muro y sus diferentes capas, ¿cierto? Hay muchas compañías que no lo trabajan así, hay muchas compañías que trabajan los muros pues en cada uno por como que fuera una capita de unos espesores pues un poco menores, ¿cierto? Pero cada uno es como un elemento del muro, eso pues digamos que tiene muchas repercusiones dentro del mismo procedimiento, pero la que yo recomiendo que se utilice es esta, ¿cierto? La que recomiendo que se utilice es esta. Y pues básicamente ya ahí nosotros podemos empezar a darle pues diferentes tipos de información, ¿cierto? A nuestro muro. Entonces digamos que, ¿qué es lo que pasa? Esto pues ya directamente se va para los demás elementos que tengan este material, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando nosotros estemos utilizando esos componentes, pues básicamente él los traiga así, ¿vale? Entonces ahí simplemente le acabé de dar una información a ese muro. Y digamos que cómo compruebo yo ese tipo de información acá en Revit, pues hay muchas formas. La que yo recomiendo en este caso es que pues yo aquí preparé un par de tablitas, ¿cierto? Estas tablitas pues básicamente son algo muy sencillo, tienen simplemente la familia, el tipo, ¿cierto? Y pues quién tiene o no, quién no tiene Keynote. En nuestro caso, recuerden que vamos a trabajar con el Keynote, pero directamente desde los materiales, ¿cierto? Por lo tanto, la única razón por la que yo debería incluir acá un Keynote dentro del muro sería porque pues estuviera como tal necesitando pues que estos elementos tuvieran como una especie de centro de costos de cada uno de esos muros, porque el resto pues digamos que no tienen ningún otro sentido, ¿cierto? Que lo hagamos así. Digamos que en este caso pues simplemente lo voy a organizar pues por tipo, ¿cierto? Para que nos muestre esos tipos pues organizados. Y yo acá simplemente si le quiero dar como tal un keynote, pues es lo que va a hacer es que como es un parámetro de material de tipo, lo que va a hacer es que lo va a copiar en absolutamente el resto de todos los materiales que sean exactamente el mismo, ¿sí? Entonces vamos a verlo acá. Simplemente le voy a decir que esto lo va a poner en un acabado, ¿cierto? Que va a ser un acabado de muro y que va a ser este de moqueta de muro. Y pues él debería actualizarme todos los elementos que tengan exactamente el mismo nombre. ¿Vale? Entonces, así nos aseguramos pues que directamente los elementos que nosotros estamos trabajando dentro del proyecto pues tienen un keynote, ¿sí? Recuerden que a mí en este caso pues no me interesa ponerle keynote a los muros, entonces pues lo vamos a trabajar es a través de los materiales, ¿sí? Entonces acá creé una tablita de materiales con básicamente lo mismo, ¿cierto? El nombre del material y el keynote del material. Y ya acá pues simplemente lo que nosotros podemos visualizar son los elementos que tienen y los que no tienen keynote, ¿sí? ¿Para qué? Para ya luego nosotros simplemente pues empezarlos a trabajar dentro de Navisworks. Entonces, en este caso, digamos que miren que aquí ya me acaba de terminar de abrir el modelo, ¿cierto? Y pues él me trae toda la información que nosotros estamos construyendo allí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, si ustedes ven, yo acá estos elementos, cuando los traigo completamente como un bloque, ¿sí? Los traigo completamente como un bloque. Pues digamos que los muros, los pisos, las cubiertas tienen formas muy particulares de trabajar, pero digamos que aún así, pues ellos traen todo el resto de información, ¿cierto? Yo acá puedo revisar sus propiedades,
y directamente pues él me da toda la información del elemento. En este caso pues lo estoy trabajando en español, pero en inglés digamos que pues es básicamente lo mismo. Acá aparecería properties y acá pues aparecería como toda la información del elemento. Entonces, ¿qué ocurre? Acá nosotros tenemos diferentes parámetros de información y como nosotros lo organizamos acá, ¿cierto? Recuerden que cuando nosotros estamos trabajando acá los modelos, digamos que eso pues es constante casi que en todos los software de trabajo, ellos tienen una forma de sectorizar la información, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, veo esto, básicamente él tiene una forma de sectorizarme acá la información, ¿cierto? Él me dice que estos son unas restricciones, que estos son unos elementos pues, de tipo estructural, que estos son unos elementos de tipo dimensiones. Entonces, cuando nosotros traemos esa información a Navis, de cierta manera él divide esos componentes según lo que nosotros estamos pues determinando allí, ¿sí? Y hay otros nuevos que él trae por defecto para poderlos asociar, como por ejemplo hay algunos que se llaman como material Revit y cosas así. Entonces pues él es simplemente para poderlo trabajar en caso tal de que no cuente pues con información suficiente. Vale, entonces, ¿cuál es el tema acá con el sistema de clasificación? Si ustedes ven, pues nosotros en Navis básicamente tenemos tres tipos de acciones que podemos ejecutar, ¿cierto? La primera es coordinación, ¿cierto? Coordinación pues de espacial, técnica, de modelos. La segunda es cuantificación y la tercera es simulación, ¿sí? Si vamos a ver, pues digamos que voy a abrir cada uno de esos espacios de trabajo, ¿cierto? Este es el de Class Detective, pues es el de coordinación. Miren que aquí no hay como tal un sistema de clasificación por ningún lado, ¿cierto? Quedémonos con eso y vamos a cerrarlo. Vamos a irnos al timeliner y vamos a ver que pues tampoco de alguna manera hay como tal un sistema de clasificación asociado, ¿cierto? Quedémonos pues con eso hasta allí, ¿sí? Y nos vamos al último que es el de quantification, ¿cierto? Voy a cerrar este acá. Y dentro de quantification, ¿qué ocurre? ¿Cierto? Miren que acá pues tampoco asocia ningún elemento, pero hay algo que nosotros debemos requerir antes de iniciar el proceso de cuantificación y es la asociación o la configuración del proyecto, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando nosotros le damos la opción de configuración del proyecto, él inmediatamente nos saca una ventana emergente, ¿cierto? Donde básicamente nos dispone unos elementos de información que están asociados, en este caso, a unos sistemas de clasificación, ¿sí? Entonces, pues digamos que para cuantificación, él nos sugiere que utilicemos este tipo de sistemas. Ahora, yo les sugiero, ¿cierto?, que en el resto de componentes, tanto de Class Detective como de Timeliner, utilicen elementos de sistemas de clasificación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque eso nos va a simplificar muchísimo las tareas. ¿Listo? Entonces, pues digamos que en este caso, los sistemas de clasificación normalmente, pues lo que yo les he comentado, a menos de que sus compañías utilicen un sistema de clasificación que ya esté establecido, pues será necesario que ustedes, si no cuentan pues con un sistema de clasificación, lo construyan, ¿cierto? Y pues eso se puede se puede crear a partir de la opción, pues por ejemplo, en este caso de ninguno, ¿cierto? Para crear uno nuevo o podríamos utilizar alguno de los existentes o si tuviésemos pues ya el nuestro construido, simplemente acá seleccionaríamos de dónde queremos pues ese catálogo para trabajar, ¿cierto? En este caso, ese catálogo se organiza pues según una estructura de actividades, según una estructura de elementos, ¿cierto? Según como nosotros queramos clasificar esa información. En este caso, esto básicamente es un sistema de clasificación, ¿vale? Pues así nos lo diga que es un catálogo, que es lo que sea, pues, ¿cierto? Pero es un sistema de clasificación. Entonces, en este caso, vamos a decirle que ninguno, porque pues ninguno de estos nos va a servir por el momento. Y digamos que, pues aquí vamos a decirle que métrico, ¿cierto? Simplemente las unidades sobre las cuales queremos trabajar. Y pues aquí ya hay simplemente un mapeo de unidades según lo que nosotros requerimos, ¿cierto? Ese mapeo de unidades se da pues nosotros esperamos obtener de cada uno de esos elementos. ¿Listo? Pues digamos que Navis en algunas situaciones, obviamente, pues digamos que llega como hasta ciertos puntos en los temas de cuantificación, ¿cierto? En cuantificación él se queda corto en varias cositas, que hay otras herramientas pues que directamente lo hacen mucho mejor, ¿cierto? Entonces acá le voy a decir finalizar, voy a cerrar esta pestañita de por acá. Y miren que ya acá el libro de cuantificación pues ya me permite empezar a cuantificar, ¿cierto? Ya me habilita como tal las opciones de cuantificación pues que yo requiero, ¿cierto? Miren que acá en el timeliner
yo simplemente no necesito determinar o definir algo para poder empezar a añadir tareas, pero dentro del Quantification Book sí lo tengo que hacer. ¿Sí? Dentro del libro de cuantificación sí tengo que determinar a partir de qué voy a empezar a trabajar yo. Entonces, digamos que en este caso, los sistemas de clasificación tienen que estar determinados dentro de este aspecto, por lo menos en Navisworks de manera obligatoria. Uno de ellos es el libro de cuantificación, ¿cierto? Y pues si necesitamos empezar a crear esos libros de cuantificación, digamos que ya hay unos catálogos y hay unos recursos pues que trae este elemento, ¿cierto? Que nos permite pues empezar a designar los diferentes componentes de nuestro sistema de clasificación, ¿cierto? Recuerden que nosotros lo podemos clasificar por actividades, por elementos, y luego pues esos elementos estarán compuestos de materiales o de otros tipos pues de componentes. ¿Listo? Entonces, miren una cosa acá, ¿cierto? En esta situación, pues cuando yo acabo de traer este modelo, él simplemente me migró toda la información pues que yo tenía sin los diferentes materiales, ¿cierto? Eso pues va a seguir o va a ser una constante acá. Si yo reviso, pues digamos que aquí que es donde me debería traer la nota clave, ¿cierto? Porque ahí lo estoy trabajando en español, el keynote y nota clave, pues en este caso sería lo mismo. No nos lo estaría trayendo, ¿cierto? Ni en componente, ni en el otro parámetro que es tipo Revit, que él nos trae pues esa información. ¿Sí? Miren que acá en ningún caso hay una nota clave, pero ¿por qué? Porque nosotros esa nota clave no la estamos trabajando con el elemento pues de muro, ¿cierto? Sino que la estamos trabajando con el elemento de material. Ahora, hay otros elementos que sí tienen esa nota clave, ¿cierto? Por ejemplo, los elementos de mobiliario tienen esa nota clave, ¿cierto? Y la podemos ver por acá. Sino que este elemento tiene bastantes parámetros, ¿cierto? Pero acá, vamos a ver la nota clave, ¿cierto? Que es esta de acá. Miren acá, nota clave. Aquí es donde me está trayendo esa nota clave, pues básicamente es de los componentes de mobiliario, ¿sí? Entonces, nosotros a partir de ahí es donde tenemos que definir que nuestro modelo se empiece a organizar con esos sistemas de clasificación, ¿cierto? Porque si no, lo que nos va a tocar hacer luego a nosotros son temas muy manuales, ¿sí? Entonces, digamos que como recomendación, pues digamos que principalmente definir desde Revit todos los parámetros de trabajo para nuestro sistema de clasificación, ¿sí? Y ya luego en Navisworks, pues vamos a ver que hay un trabajo muy fuerte al inicio, pero luego al final esto pues simplemente es exportar e importar esa información. Entonces, listo. ¿Qué es lo que pasa acá? Cuando nosotros vamos a empezar a crear nuestro libro de cuantificación, ¿cierto? Miren que aquí no me aparece ningún elemento y hay algo que él me determina que es la WS, ¿cierto? Esta WS, pues básicamente es por la estructura de desglose de trabajo, ¿cierto? Que pues, se conoce normalmente en español, o Work Breakdown Structure, ¿cierto? Que por eso son estas siglas WS. Cuando yo tengo pues esta información, digamos que yo tengo que empezar a determinar, ¿cierto? Unos tipos de elementos para poder construirlos, ¿cierto? Miren que acá no me los muestra ni me los permite añadir en ningún punto, ¿sí? Él no me los permite añadir en ningún punto. Entonces yo voy a empezar a construirlos, ¿cierto? En este caso pues está cerrado el catálogo de elementos y no me lo muestra acá. Entonces voy a darle en catálogo de elementos, aquí vuelve y me lo abre, ¿sí? Y yo acá pues puedo empezar a determinar una cierta serie de grupos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí le vamos a decir que estos van a ser mis preliminares, ¿cierto? Que normalmente pues estos elementos pues no tienen como tal una asociación del modelo como tal, a menos de que lo hayamos hecho pues dentro de la topografía. Vamos a crear un nuevo grupo, perdón, en este caso lo tengo que dar por fuera. Vamos a decirle que este va a ser subestructura, ¿cierto? Así sucesivamente, hasta llegar pues al nivel de información que nosotros necesitemos, ¿cierto? Vamos a decirle en este caso cerramientos. Vamos a decirle luego acabados. Sí, y ya con eso pues digamos que tendríamos una estructura que ya se va organizando, ¿cierto? Y si yo vengo a mirar acá en mi libro de cuantificación, pues él ya me va mostrando ese sistema
de clasificación que yo estoy creando, ¿cierto? Esto es un sistema de clasificación. ¿Por qué? Porque yo simplemente en este caso estoy creando una base para mis componentes del modelo basado en actividades, ¿cierto? Pues esto está basado simplemente en actividades y hay uno de los sistemas de clasificación del que hablamos la sesión anterior, ¿cierto? Que es el master format, que por ejemplo se basa en actividades, ¿sí? Entonces, pues básicamente esto es una parte importante que nosotros debemos determinar, ¿vale? Entonces, pues ahí ya dentro de mis elementos, yo puedo empezar a crear unos subtipos, ¿cierto? Por ejemplo, de actividades, en este caso, por ejemplo, digamos que una actividad de un subtipo de preliminares, pues le vamos a decir que va a ser un nuevo elemento, y en este caso que, por ejemplo, puede ser el descapote, ¿sí? O campamentos, que nosotros también podemos modelar pues los campamentos. Entonces acá se van creando pues esas subactividades, ¿cierto? Que pues nosotros las conocemos como capítulos y subcapítulos de nuestra programación o de nuestro presupuesto, ¿sí? Que normalmente pues estos coinciden. Entonces en este caso lo único que estamos haciendo aquí es crear un sistema de clasificación, ¿sí? Para que nosotros pues posteriormente lo podamos trabajar. Ahora, ¿qué pasa? Cuando ya nosotros empezamos a llegar pues como a cierto nivel, ¿cierto? Por ejemplo, digamos acá que van a ser los herramientas, vamos a decirle que van a ser los muros de cerramiento. Lo que pasa es que pues estos muros de cerramiento van a tener ciertos tipos de configuración, ¿cierto? Ejemplo, si yo vengo acá dentro de mi modelo de Revit, voy a ver que, por ejemplo, mis muros de cerramiento no son exactamente iguales todos, ¿cierto? Si yo aquí le digo que voy a seleccionar todas mis instancias, que voy a seleccionarlas según el tipo, miren que yo acá tengo unos muros de cerramiento, pero pues los muros de cerramiento no son exactamente igual, ¿cierto? Aquí pues digamos que son los que me están mostrando seleccionados son los azules, no son iguales, por lo tanto, pues digamos que ahí yo tendría que empezar a crear esas configuraciones pues de subtipos según las actividades que yo vaya a ejecutar, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa? Por ejemplo, en este caso es porque es cuantificación. Si fuese programación, pues yo tendría que estar pues estableciendo como unas zonas, unos sectores, ¿cierto? Si yo voy a arrancar, por ejemplo, primero desde mi eje 1 y lo voy a barrer hasta mi eje F o G, ¿sí? Eso lo tengo que determinar yo pues desde la programación como tal, ¿vale? O si lo voy a trabajar en paralelo, pues ya esas actividades pues las debemos contemplar en paralelo y ahí pues se aconseja tener otros tipos de parámetros, ¿cierto? En este caso, digamos que el sistema de clasificación que estamos viendo se ajusta un poquito más, pero para el tema de cuantificación, ¿vale? Sin embargo, pues toda esa información la pueden reutilizar dentro del proceso mismo de creación pues de elementos. Entonces, listo. Acá simplemente, ¿qué vamos a hacer? ¿Cierto? Pues vamos a sectorizar, que vamos a tener unos muros de cerramiento, pues en este caso, este va a ser uno con un acabado tipo 1, este va a ser uno con un acabado tipo 2, y pues este de acá va a ser uno con un acabado tipo 3, ¿sí? Entonces, pues simplemente lo vamos a subdividir de esa manera, para que pues se entienda un poco mejor, y ya luego empecemos a crear pues como tal esos componentes, ¿cierto? Entonces acá lo mismo, venimos a elementos, en elemento le vamos a decir que vamos a crear un nuevo elemento, ¿cierto? Perdón que aquí no me lo seleccionó, le voy a decir que va a crear un nuevo elemento y pues digamos que ya ahí empezamos a reutilizar pues esos componentes de información. A ver aquí porque me está creando este elemento, ahora sí, vamos a suprimirlo acá. Y vamos a darle un nuevo elemento acá. Me está creando un nuevo elemento. Vale, creo que aquí le tengo que dar que voy a crear un nuevo grupo, ¿cierto? Y ahora a partir de este nuevo elemento, listo. Vamos a suprimir esto de acá. Este de muros de cerramiento simplemente lo voy a crear como un nuevo grupo, porque si no, pues no me deja ponerle más información al interior, ¿cierto? Entonces le voy a decir nuevo grupo, se va a llamar como lo teníamos, y ya ahí sí empiezo a crear mis nuevos elementos. Entonces, cerramiento, muro tipo con acabado, tipo 1, y ya pues simplemente esto lo copio y lo pego en los demás, ¿cierto? Este nuevo elemento, y listo, ¿sí? Entonces miren que lo que va haciendo es que me va organizando, me va estructurando esta codificación de una manera muy simple, ¿cierto? Miren que de esa manera pues básicamente él me dice, vale, mi actividad inicial pues va a ser la actividad 1,
¿cierto? Y si tengo una actividad que depende de otra subactividad, pues simplemente le pongo el 1 punto, pues ya otro número, ¿cierto? Y consecutivamente ya los va nombrando según pues los vaya añadiendo, ¿cierto? Si yo añado un nuevo elemento, pues va a ser el 1.3. Entonces, digamos que a partir de esto, ¿cierto? Ya nosotros luego tenemos que seleccionar pues un catálogo de recursos. Este catálogo de recursos, por ejemplo, es para yo decirle un muro con acabado tipo 1, cómo va a estar compuesto, por ejemplo, ¿cierto? O si voy a tener pues otro subgrupo donde me diga los materiales, pues ya eso depende qué tanto nos queramos complicar nosotros aquí en el ejercicio. Pero lo más recomendable, ¿cierto? Es que con Navis lleguemos hasta un nivel un poquito superior, o sea, no es necesario porque de hecho Navis no es muy fuerte en eso, de llegar a un análisis de precios unitario pues muy profundo, pero lo podemos hacer, ¿cierto? Lo podemos hacer. Entonces acá simplemente es la misma mecánica, ¿cierto? Yo acá, por ejemplo, puedo crear un grupo. En este caso, este grupo pues va a ser los acabados de muros, ¿cierto? Para yo empezar a establecer pues esos tipos de material que vamos a tener acá y simplemente le voy a empezar a añadir pues unos recursos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, voy a tener un mortero, voy a tener un estuco, voy a tener una prenitura y voy a tener uno que es un graniplas, por ejemplo. ¿Cierto? Entonces miren que acá yo lo que estoy haciendo es decirle, vale, estos componentes que sean acabados de muros van a poder tener ciertos tipos de materialidades, ¿sí? Entonces ya pues estos elementos, digamos que me permiten empezar a establecer pues como una serie de relaciones entre lo que va a tener cada uno de ellos, ¿cierto? Yo acá le podría decir que, por ejemplo, el acabado tipo 1 que yo voy a tener va a ser pues con uno de los recursos que yo ya tenga existente y en este caso pues va a ser con estos componentes de acá, ¿cierto? Entonces le va a decir que va a tener el mortero, que va a tener estuco y que va a tener pintura, por ejemplo, ¿sí? Entonces acá simplemente le digo uso de elementos y miren que él ya simplemente me asocia dentro de ese análisis pues que yo estoy haciendo de configuración pues de elementos, unas propiedades relacionadas con la pintura, con el estuco y con el mortero, por ejemplo, ¿cierto? Para el que sea acabado tipo 1, ¿sí? Recuerden que acá, ¿qué pasa? Por ejemplo, dentro de Revit, lo que yo voy a obtener es una información que está organizada, ¿cierto? Y está organizada por capas. En este caso, recuerden que cuando yo traje ese modelo a Cannabis, pues no me lo trajo con capas. Entonces, pues en el momento de yo querer asociar esas actividades ahí, no va a estar tan chévere, ¿cierto? Entonces, pues acá les voy a mostrar una cosita. Es algo bastante simple, ¿cierto? Y es que cuando nosotros tenemos estos muros compuestos, hay una herramienta que se llaman partes, ¿cierto? Esas partes nos permite trabajar mucho más fácil los elementos de suelos, de muros, para los proyectos, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar todos los muros que sean de este tipo y simplemente lo voy a seccionar en partes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces le voy a dar clic derecho, Select All Instance, In View, y miren que acá pues acaba de seleccionar todos los muros que eran de ese tipo, ¿vale? Están seleccionados los de acá atrás y listo. Entonces ahí, ¿qué le voy a decir? Le voy a decir que con eso quiero crear unas partes. Ahí se toman unos instantes y me va a mostrar lo siguiente. ¿Cierto? Me va a mostrar lo siguiente. Miren que ahora este muro, ahora ya no es un bloque completo, así como este de acá, sino que es un montón de capitas según como esté construido ese elemento de muro, ¿cierto? Entonces, si yo lo selecciono, pues esta es una parte del muro, esta es otra parte del muro, ¿cierto? Y así sucesivamente. Si aquí no tengo acabado, pues aquí no tengo acabado. Y si aquí tengo acabado, pues aquí tengo este acabado, ¿cierto? Y adicionalmente tengo este otro acabado, pues que en este caso es mi mortero y ya la pintura o el estuco, ¿cierto? Entonces miren que acá me va apareciendo pues toda esa información dentro dentro de mi modelo, ¿sí? Entonces miren que acá, por ejemplo, este es el mortero, perdón, ya me lo muestra ahí, ¿sí? Y ya con eso pues nosotros podemos ir trabajando. ¿Listo? Entonces, esto simplemente lo guardamos y lo mandamos a Navisworks, ¿cierto? ¿Cómo lo mandamos a Navisworks? Pues hay muchas formas, ahorita les mostré cómo exportarlo desde acá, ¿cierto? Este lo tengo que guardar obviamente.
Vamos a hacer lo mismo para estos otros muros de cerramiento, ¿cierto? Estos de acá. Y listo. Vale, se demora un momentito y ya estarían las partes de mi muro, ¿cierto? Miren que acá pues yo lo puedo ver, me permite ocultar pues las partes como tal. Y este es el que vamos a enviar ahora sí a Navisworks con esas partes pues ya que están seccionadas. Esto sirve mucho para el tema también pues de control de obra, es bastante útil. Entonces acá simplemente le vamos a decir que este lo vamos a guardar, ¿cierto? Lo guardamos y ya luego lo abrimos desde Navis para que él simplemente nos haga la modificación. ¿Listo? Entonces ahora le vamos a decir desde acá pues que nos lo actualice, ¿cierto? Para que detecte esos cambios que acabamos de hacer. Ahí lo abrí, pues ahorita recuerdan que cuando lo abrí directamente desde Revit. Ahora lo que le estoy diciendo es que me actualice el modelo según lo que yo ya le acabé de cambiar. Vamos a ver que probablemente me va a volver a traer el bloque del muro y es por las opciones de configuración que yo les había dicho que teníamos que establecer, ¿cierto? Porque no las he cambiado todavía. Se va a tardar un momentito. Listo. Entonces lo que les mencionaba, ¿cierto? Miren que acá en este caso vuelve y me trae el bloque, ¿cierto? Vuelve y me trae el bloque. Pero eso es ¿por qué? Porque nosotros cuando estamos configurando cómo traer la información desde Navisworks, pues acá tenemos unas opciones, ¿cierto? Aquí están los lectores de archivo y por aquí abajo está el lector de archivo para Revit, ¿cierto? Y acá nosotros tenemos la opción de que cuando nos traiga estos modelos de información, nos debe traer también unos elementos que se denominan como partes, ¿cierto? Creo que eso está por acá. Me está mostrando acá las partes en el Revit. Atributo, no. Ah, vale, este. El que dice convertir piezas de construcción. Sino que es que acá pues en Revit digamos que aparece un poquito diferente, ¿cierto? Si ustedes lo ven cuando yo acá le doy en las opciones de exportación, él me lo muestra como Construction Parts, ¿cierto? Y me lo muestra de primera opción, que es esta de acá. ¿Sí? Convert Construction Parts. Esta es básicamente la opción que nosotros debemos tener seleccionada dependiendo de donde estemos trabajando para poder que él haga este tipo de, de identificaciones, ¿cierto? Entonces acá le vamos a decir que convierta las piezas de construcción, aceptar, y pues digamos que ahí lo que tendríamos que hacer es nuevamente volverlo a actualizar. ¿Por qué? Porque en este caso, pues nuevamente no habíamos activado la opción de partes, entonces pues por esa razón no la había traído todavía. Listo, démosle otros minutitos, se demora un poquito.
Ahí se me está tardando mucho, pero es porque especialmente este modelo tiene muchos parámetros, ¿cierto? Si ustedes revisan, por ejemplo, vamos a decirle acá que espere un momentito, tiene demasiados parámetros de información acá, ¿cierto? Si yo miro, por ejemplo, los elementos acá de Furnitures, como algunos de ellos fueron tomados eh, de otros tipos, pues como de páginas y eso, estas familias son muy poco optimizadas, ¿cierto? Y empiezan a cargar demasiado el proyecto, ¿sí? Entonces, pues digamos que en ese caso es necesario que nosotros le demos una checada cuando estemos trabajando con estos componentes, ¿cierto? Qué tan optimizados realmente están y pues, o sea, nos van a empezar a afectar la forma en cómo el proyecto se comporte, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a ver acá un furniture y esta, ¿cómo se llama? Young Sofa, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, este de acá, que está dentro de Furniture 1. ¿Dónde están las otras familias? ¿Qué es lo que está pasando, cierto? Ahorita lo checamos. Listo, este ya acá acabó, pero no me convirtió las partes. ¿Por qué no me convirtió las partes? Vamos a decirle añadir nuevamente. Vamos a añadir el Revit otra vez por acá. Vamos a ver por qué no me convirtió las partes. Listo. Y lo que les estaba contando acá, ¿cierto? Estas familias normalmente pues pueden ser demasiado pesadas eh, y, y, pues digamos que eso nos toca validarlo, ¿cierto? Porque si no, pues digamos que empiezan a crear bastante interferencia entre el tamaño del proyecto. Miren que es un proyecto relativamente pequeño, pero pues puede estar muy mal optimizada esa familia. Listo, vamos a esperar a que termine ya de copiar. Esperemos un segundo, que no se nos vaya a caer Navis. Vale, pero parece que en el de atrás sí nos trajo ahora el modelo como era. ¿Cierto? Aquí es simplemente que tengo dos modelos. Este pues que es el anterior y el otro que tengo que era el actual, ¿cierto? Que es este de acá. Vamos a darle simplemente control H a este. Vamos a mirar, si miren que este de acá sí me convirtió las partes, ¿cierto? Este sí me está trabajando con las partes. Vamos a ocultar este de acá, vamos a mirar una cosita. No, no me lo convirtió en partes. ¿Por qué no me lo convirtió en partes? A mirar si aquí en las opciones no me guardó la opción. Está raro. No, ahí está, convertir piezas. Pam, pam, pam. Vamos a exportarlo entonces desde Revit, porque por alguna razón no me está convirtiendo las piezas acá. Voy a suprimirlo. Entonces vamos a exportarlo desde Revit porque aquí no me está trayendo las partes, ¿cierto? Acá desde Revit yo le estoy diciendo que pues me traiga esos elementos de partes, ¿cierto? Vamos a decirle File, Export, NWC, vamos a decirle acá en Naviworld Settings, Convert Parts, ¿cierto? Convert Construction Parts,
Le damos OK y ese lo vamos a guardar. Vamos a eliminar este de acá y vamos a eliminar este de acá y lo vamos a guardar acá. Vale, es porque ahí hay otro que se llama así, que es el que él acaba de crear. Vamos a llamar este como 1. Vamos a esperar a que lo envíe y ya lo volvemos a abrir allí en Navis. Porque estaba tratando de evitar este por el tema de la actualización, pero bueno, pues hagámoslo así. Mientras tanto. Yo tenía uno por acá listo que era el que había acabado de borrar, que sí tenía las partes, pero pues digamos voy a dejar ese ahí procesando mientras tanto, para que no se tome tanto, vale, parece que ya lo creo, para que no se tomara como tanto tiempo. Listo. Y acá simplemente lo voy a añadir, ¿cierto? El que acabé de crear, que es el de que tiene el 1, y este sí tiene las partes. Vale, entonces voy a suprimir este de acá, ¿cierto? Y miren que este sí me muestra el modelo con partes. Entonces si yo oculto acá esta parte, lo mismo, me va a mostrar acá el acabado, ¿sí? Y los demás elementos pues deben estar compuestos por sus respectivas partes. ¿Sí? Recuerden que también lo hicimos acá con estos muros, ¿cierto? Entonces pues todo estaría comportándose adecuadamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo les mencionaba ahorita, ¿cierto? Si nosotros queremos empezar a clasificar esta información, digamos que en ningún momento yo los muros les di un parámetro pues de información, sino que se los di fue a los materiales, ¿cierto? Se los di fue a cada una de esas capas. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera saber cuáles son las capas de acabados para podérselas dar acá en mi catálogo de recursos, ¿cierto? Para poder indicarle dentro de mi catálogo cuáles son esos acabados, pues digamos que hay varias formas de hacerlo, ¿cierto? Pero la más recomendable en este caso es hacerlo mediante la búsqueda de elementos, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, pues simplemente vamos a buscar los elementos y ya vamos a decir que necesitamos. Bueno, vamos a revisar primero cómo están esas propiedades de los parámetros, ¿cierto? Vamos a venirnos acá, vamos a seleccionar uno de los acabados y le vamos a dar en propiedades. Entonces, miren, él acá nos dice que para las propiedades de elemento, él tiene una propiedad, un nombre, un tipo, un guide ID, un icono, una información oculta, un requerido, vale, varios elementos, ¿cierto? Que para el material, él sabe que el material tiene un nombre, ¿cierto? Y que tiene otro tipo de componentes. Y acá, dentro del Revit Material, pues también tiene otros elementos de información, ¿sí? Miren que pues él nos va seccionando toda esta información, pero en ningún punto estamos viendo el keynote de ese material, ¿cierto? Ese keynote aparece directamente acá en material, ¿sí? Miren que acá dentro de keynote, si yo reviso, pues ese material tiene ese componente que yo acabé de seleccionar, ¿vale? El keynote que está acá, pues es el mismo keynote que debería tener en Revit este acabado pues de este muro. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, necesitara situar toda la información de acabados de este elemento, ¿cierto? Entonces simplemente vamos a venir acá, le vamos a decir que en este caso queremos seleccionarlo, si recuerdan estaba por material, ¿cierto? En este caso estaba directamente por Keynote, vamos a buscarlo por Keynote, que sea una condición igual a esto, ¿cierto? Y si recuerdan, ese acabado era este de acá, ¿sí? Entonces le vamos a decir, por ejemplo, buscar todos. Vamos a ver un segundito, puede que no sea este de acá, sino este de acá. Trayendo. Sí, ahí está bien. ¿Cuál? Y este de acá. Vale, ¿qué es lo que pasa? Que en este momento yo tengo seleccionado este elemento de acá, ¿cierto? Entonces tengo que deseleccionarlo, volver aquí y decirle otra vez para que lo encuentre.
Vale, no lo está encontrando en este caso. No. Vamos a ver qué estoy haciendo acá mal. No está bien, material, Keynote. Y condición que sea igual. Vamos a decirle acá primero a ver que nos muestre cuáles están definidos. No me está encontrando nada y hay un montón de elementos con los materiales definidos. ¿Esto por qué puede pasar? Esto puede pasar porque nosotros estamos comunicando una versión en inglés y una versión en español, ¿cierto? Entonces hay veces, hay algunos parámetros que pues tienen como cierta variación dependiendo del punto donde los estemos buscando. Vamos a mirar acá una cosita. No, acá está bien, buscar elementos. El keynote, condición definido. Entonces, buscar siguiente. No, está seleccionando porque vamos a mirar este elemento de acá. Este yo sé que tiene el keynote, pero este lo tiene el keynote directamente en el Revit Type, ¿cierto? Aquí es donde tiene el keynote, está bien. Vamos a ver si este no lo encuentra. Esto, pues digamos que Navis es porque tiene un espacio un poquito reducido para trabajar, ¿cierto? Pero pues nos toca trabajar con el Revit Type. En este caso le vamos a decir que sea el keynote. Condición igual. Y es esto de acá del furniture. Listo, estos sí los está encontrando. ¿Cierto? Miren que acá me muestra básicamente todos los elementos que hagan parte, a ver que aquí se ve un poquito mal, todos los elementos que hagan parte de mi mobiliario, ¿cierto? Él me los está mostrando acá. Si yo le digo ocultar no seleccionados, por ejemplo, vamos a darle clic por fuera. Si yo le digo ocultar no seleccionados, pues él me debería mostrar esos elementos que están del furniture, ¿cierto? Vamos a decirle buscar todos. Si le digo ocultar no seleccionados, él me muestra pues que solamente estoy obteniendo de este modelo la información que hace parte pues de mi mobiliario, ¿cierto? ¿Y eso para qué? Pues eso nos sirve para empezar a costear toda esa información. Vamos a repetirlo, pero en este caso vamos a repetirlo con el material keynote. Vamos a decirle que los que estén definidos, aquí le vamos a decir mostrar todo nuevamente y buscar. ¿Por qué no me lo estás trayendo? No, un momento que acá no me está leyendo el parámetro del material del... No está siendo capaz de encontrarlo, ¿cierto? Estamos bien, estamos en material, keynote, sí, 09720A. Listo. Voy a mirar una cosita que de pronto no me lo esté trocando acá con este parámetro, no. Está bien, keynote. Vamos a decirle sin definir inicialmente. Vamos a decirle buscar todo, vale. Parece que ahora sí me está mostrando ya los elementos que tienen el keynote sin definir. Me está diciendo que ninguno tiene el keynote definido del material. O sea, me está diciendo que ninguno de mis elementos tienen el material del keynote definido. ¿Por qué? Hay algo que no le está dejando leer el material porque aquí lo tengo bien, aquí está bien material, keynote. Y buscar todo no. Me está diciendo que todos los elementos que estoy buscando no tienen el keynote definido. ¿Es cierto? ¿Eso por qué lo sé? Porque acá le estoy diciendo que me muestre los que están definidos,
¿cierto? Ahí me dice que no encuentra ninguno y que me muestre los que están sin definir y me dicen que son todos, ¿cierto? Que ninguno tiene el material el keynote del material definido. Esto está extraño porque, ¿cierto? Aquí estamos viendo pues que la propiedad del elemento sí tiene el material del keynote definido. Me va a tocar hacerlo con esta otra. Ah, vale. Miren que acá hay dos tipos de material, ¿cierto? Hay uno que me muestra el primero como este material y el segundo como este material. Entonces probablemente algo aquí que no está ocurriendo en las opciones de mapeo, que no me está encontrando el otro material. ¿Por qué? Vamos a hacerlo con el nombre, ¿cierto? Me va a tocar decirle acá que en este caso me traiga el nombre, que sea una condición igual, y en este caso, pues, por ejemplo, al de fachada, ¿cierto? Ahora sí, acá lo tenía seleccionado. Vamos a ver, yo sé que este tiene concreto, buscar. Vale, algo está ocurriendo acá con el parámetro de material que no me lo está dejando leer. A mirar una cosita, eso debe ser por las opciones de configuración acá del elemento. Que de hecho, pues ya había hecho unos intentos y me estaba funcionando, ¿cierto? Convert element properties. Sí, convert parameter elements. Sí, está bien. Ya. Y por aquí hay otro que es el selectioning. Y aquí le vamos a decir las objects. Listo, ok. Este acá me toca cerrarlo, pero no lo puedo cerrar porque si no pierdo el elemento que está acá, porque lo estoy exportando desde acá, ¿cierto? Entonces aquí simplemente le voy a poner que este va a ser el 2 y ya luego vuelvo y lo cargo. Entonces, listo, le digo save. Vamos un segundito y a ver qué pasa. ¿Cierto? ¿Qué es lo que ocurre? Él me debería estar encontrando las propiedades del material acá. Hay veces cuando nosotros traemos esos parámetros de Revit Danavis, se pueden perder, pues o si no los traemos bien, se pueden perder como esa propiedad de mapearlos. Entonces hay que ser cuidadosos, porque en este caso, por ejemplo, lo que me está ocurriendo a mí es que yo dentro del elemento, ¿cierto? Si reviso yo, por ejemplo, este elemento, él tiene unas propiedades de material y luego tiene otras propiedades de material, ¿cierto? Entonces ahí, claro, él lo que está tratando de buscar es una información que obedezca, por ejemplo, al keynote dentro de probablemente este material de acá y no lo está encontrando, que es este material de acá, ¿cierto? Y no lo está encontrando. Y lo mismo, por ejemplo, cuando yo le estoy diciendo mapm, lo que se llame o lo que tenga el name de este tipo, tampoco está siendo capaz de encontrarlo, pero es por cómo está mapeando las propiedades de Revit directamente, ¿cierto? Miren que acá, por ejemplo, el material me debía decir no name, sino nombre, para poder que él lo encuentre. Entonces, pues en ese caso, digamos que les voy a poder mostrar esto que les quería mostrar, pues porque ya se nos va a acabar el tiempo. Pero sí lo podemos clasificar, por ejemplo, ¿cierto? Digamos que, por ejemplo, con el type, y le voy a decir que me traiga los elementos que tengan el tipo igual, ¿cierto? Y en este caso, pues me aparece un montón de tipologías del modelo con los cuales pues yo puedo empezar a jugar, ¿cierto? Entonces en este caso pues simplemente lo que tendría que hacer es seleccionar la familia que sea, pero pues de los tipos de muro, ¿cierto? Para que él simplemente vaya y los encuentre y me los seleccione, ¿cierto? Si yo le digo acá buscar todo, pues él ahí lo que acaba de hacer es encontrar esos muritos, ¿cierto? Los muritos que sean de ese tipo, le voy a decir buscar todos, ¿cierto? Él acá los va a encontrar. Si le digo, a ver, que no me los está mostrando, buscar todos, listo. Si le digo, por ejemplo, ocultar no seleccionado, ¿cierto? Se lo tengo que dar cuando tenga el resultado de la búsqueda. Pues es lo que hace es que me oculta los que no son de esos tipos de muros, ¿cierto? Por ejemplo, aquí solamente son esos tipos de muros. Entonces, por eso es que los pone de esa manera. ¿Sí? Entonces, digamos que así es que nosotros debemos hacer la búsqueda, pero en el caso tal, este sería el de los materiales. Vamos a tratar de hacerlo aquí rapidito. Este de acá lo voy a quitar. Listo, vamos a ver si aquí ya es capaz de encontrarlo.
trayendo solamente un material, pero ya me trajo el resto de elementos. Vale, ahora aquí ya me dice que me aparece como nombre, o sea que este sí me debería traer los materiales que estén, por ejemplo, en concreto. Yo sé que hay unos que son estos de acá. Listo, ahora sí me los encontró, ¿cierto? Por ejemplo, acá me está mostrando los acabados que sean solamente de este tipo. Listo, ¿y esto para qué? Para que cuando nosotros vamos a, pues digamos ya encontramos esta información, simplemente lo acumulamos dentro de un set de búsqueda, ¿cierto? Esos sets de búsqueda pues luego nos van a permitir a nosotros encontrar esta información muy rápidamente, ¿cierto? Entonces vamos a decirle acabado 1 simplemente por el tema pues como de velocidad del ejercicio, pero miren que el AI lo que hace es que va y detecta esa información. Entonces ahorita sí me debería aparecer, por ejemplo, con el Keynote. Pam, pam, pam. Aquí ya solamente me está trayendo un material, no me está trayendo el otro. No me está trayendo el otro que tiene el Keynote. Luego ustedes lo miran en el ejercicio porque ahí ya no nos va a dar tiempo, pero ya saben que acá, por ejemplo, ya me mapea el nombre, ¿cierto? En este caso la idea era trabajar con el Keynote para que él simplemente fuera y encontrara pues cada uno de esos elementos que íbamos a tener, ¿cierto? Entonces acá, por ejemplo, lo mismo, ahí acabo de encontrar todos los que tienen esa información. Acá simplemente pues digamos que tengo que darle clic para que lo opine. Este es el material de concreto de los muros, ¿cierto? Todos los muros que tengan un material de concreto, él me lo va a venir a mostrar acá. ¿Y eso entonces para qué? Pues aquí ya simplemente otra vez, es de búsqueda, concreto, ¿sí? Donde nosotros empecemos ya a situar esta información dentro de nuestro libro de cuantificación, de tal manera pues que coincida con los tipos de muros que nosotros vamos a trabajar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo tenga esta información de concreto, esto lo voy a apinar, esto lo achico un poquito, ¿cierto? Cuando yo tenga esta información de concreto, pues él básicamente me va a empezar a permitir a mí arrojar, por ejemplo, qué hace parte de este tipo de muro, qué hace parte de este tipo de elemento acá, ¿cierto? Nos permite empezar a trabajar pues esta información. ¿Sí? Entonces acá, por ejemplo, le voy a decir que este es del muro tipo 1. Listo. Un segundo. Y que este es del muro tipo 1 también, por ejemplo. No, acá me está saliendo una ayuda, ¿cierto? Pero ahí ya básicamente lo que él está haciendo es establecer pues los elementos para cuantificación, pero según pues un criterio de búsqueda que yo tengo acá, para él empezar pues a cuantificarlo dentro de este ítem que yo estoy trabajando acá, ¿cierto? Entonces ya él me va seleccionando pues cuáles elementos están allí y cómo se van a componer pues cada uno de ellos. En este caso, digamos que estos casos de acá, ¿cierto? Estarían más asociados para cada una de las componentes que vamos a tener, pues como el acabado, ¿cierto? El concreto pues va a tener agua, va a tener cemento, va a tener triturado, va a tener varios elementos y estos serían los recursos que yo debería utilizar dentro del catálogo para conformar mi sistema de clasificación. Listo. Entonces, pues digamos que ahí disculpan que pues hubo algunas fallas técnicas acá con la exportación de Navis. En ocasiones ocurre, ¿cierto? En ocasiones ocurre. Y pues debemos mirar, poner mucho cuidado aquí con las opciones de exportación, listo, porque hay veces no nos trae esos materiales y todo se debe pues a cómo estamos exportando la información desde acá de Navis. ¿Vale? Entonces, pues ahí terminaríamos. Disculpen que creo que no dejé este chance para preguntas. Y muchas gracias a todos por asistir. Dejo a Tatiana entonces ya para que cierre el live. Listo, muchas gracias, Juan. Le damos las gracias a los asistentes que asistieron hoy al live. Les comentamos que visiten nuestra página web, academia.com, y nuestras redes sociales también. Los esperamos en nuestro próximo live, en donde hablaremos sobre las novedades en realidad aumentada. Les agradecemos mucho por su asistencia y que tengan una excelente tarde. Muchas gracias.